esto que voy a decir o esto que voy a hacer es apresurado. Un momento, paras, oras, pides ayuda a Dios, ¡pum! Ahí viene la protección. Porque entonces nadie podrá tomar eso que dijiste en tu contra. Pero entonces uno piensa pensar, entonces uno, en vez de pensar en incluir a Dios en la ecuación, uno piensa, y le voy a decir esto, ¿y cómo así? Ay, como tú decías ahorita, uno porque no tiene argumentos muy buenos y puede que hasta sea lógico y hasta uno tiene la razón. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué alegría estar con ustedes. Es para nosotros una gran bendición seguir compartiendo este tema tan importante con ustedes. Está con nosotros Valerie Ferro. Hola. Y está con nosotros Lizeth Sosa, Hola. que le decimos con cariño Lichi, que es realmente una bendición poder estar las tres juntas, compartir y hablar sobre la inteligencia emocional aplicada en niños, jóvenes y adultos. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros nos relacionamos con las otras personas, sean muy viejitas, sean jóvenes o sean niños, si nosotros nos relacionamos con ellos y los tratamos como niños en las áreas en las que ellos necesitan tener esa misericordia y ese sostenimiento, pues va a ser mucho más fácil. Porque el problema es que cuando nosotros nos relacionamos con los adultos y pensamos que la persona tiene que tener madurez ya porque es adulta, y la verdad es que no todos somos maduros en las mismas áreas, no todos tenemos las mismas experiencias, muchos venimos de diferentes traumas. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos y pensamos que tratamos a la persona con la consideración y con la docencia de un niño, aunque sea adulto, vamos a relacionarnos de una manera y comunicarnos de una manera más fácil entre nosotros mismos. Bueno, recuerden que yo les dejé a ustedes un versículo para que ustedes fueran meditando en ese versículo durante la semana. Espero que hagan las tareas. Las tareas son muy importantes. Tomar notas, ser estudiosos, hacer las tareas, es lo que va a funcionar. Lo otro no funciona. El que veas este episodio mientras cocinas o mientras haces otra cosa, lo vas a escuchar, pero se te va a olvidar. Hay que poner en práctica todo lo que aprendimos. Exactamente, y la única forma de ponerlo en práctica también pues es meditando, tomando nota y realmente poniendo atención, ¿no? Porque esto es como, haz de cuenta que es un curso, que estás en la universidad o estás en una conferencia y te sientas y concentradamente tomas nota, cuál es el versículo, listo, lo voy a poner en mi celular, todos los días lo voy a leer, porque es así como Dios nos manda. Meditar en la palabra de Dios es lo que va haciendo realmente un efecto en nosotros. Entonces les dijimos que podían ir memorizando, meditando Proverbios 2, 11 y 12, que es: piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Valerie, si quieres ayudarnos a parafrasear este versículo, por favor. Bueno, piensa bien antes de actuar. O sea, todo lo que tú digas, cuando tú actúas, va a tener una consecuencia. Por eso es que es importante pensar. Porque, bueno, el versículo nos explica: estarás protegido y ningún mal te alcanzará. O sea, quiere decir que si no piensas, estás solito. Si tú no piensas, si tú actúas sin pensar, tú es como tú decir, yo me defiendo y yo voy a afrontar esto solito. Pero si tú piensas, ya tienes la garantía de que te vas a estar protegida. Así, si lo ponemos bien simple, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque la idea es, voy a actuar, voy a hablar. No, un momentico. ¿Qué voy a decir? Señor, orar. Para que esa protección venga, pues tenemos que orar. Porque yo no me puedo proteger realmente, honestamente, a mí mismo. Prefiero la protección mía o la de Dios. No, pues la de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar y vamos a actuar, piensa bien. Entonces, esto que voy a decir o esto que voy a hacer es apresurado. Un momento. Paras,
oras, pides ayuda a Dios, ¡pum!, ahí viene la protección. Porque entonces nadie podrá tomar eso que dijiste en tu contra. Nadie podrá usar eso que hiciste en tu contra. Porque ese es el problema cuando tenemos ira, cuando estamos demasiado efusivos, cuando tenemos miedo. ¡Ay! Decimos cosas que probablemente más adelante no solo las decimos para nuestro propio mal porque estamos poniéndole feo lo malo. Y que es muy fácil también, o sea, digamos que ahorita si no podemos vernos a nosotros mismos, porque hay veces que uno no se puede ver a uno mismo, pero sí recordarse de las veces, pensar nuestros esposos, esposas, hijos, que es muy fácil ver cuando una persona que nos ama está enojada, nos puede que nos diga cosas que nosotros sabemos que no son verdad, nosotras sabemos que ellos nos aman y que no nos quieren hacer sentir mal realmente, pero es un muy buen ejemplo, porque nos puede, igual manera, aunque sepamos que esas personas nos aman, sus palabras nos afectan. Exacto. Y mucho, y nos pueden causar heridas muy profundas, y eso lo hace no aplicar este versículo, sencillamente porque esas personas antes de abrir su boca no pensaron y como tú estás diciendo, solitos, porque no solamente lo que nos viene, sino lo que causamos en las personas que amamos. ¿Por qué les dejamos de tarea este versículo y meditar este versículo? Porque es un principio súper importante y básico para poder crecer en nuestra inteligencia emocional. Vuelvo y repito que la inteligencia emocional, reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, especialmente cuando estamos bajo presión. Eso lo agregué yo. Asimismo, reconocer y entender las emociones de los demás. Pero ¿cómo vamos a poder manejar nuestras emociones? ¿Y cómo vamos a tener el tiempo de hacer todo ese proceso? Primero, viene la emoción, reconocer, tenemos que entonces conducirla, tenemos que parar para poder analizarla. Una vez nosotros podemos entonces ya detectarla, decir, ok, ¿cómo la voy a manejar? Y podemos usarla a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces, eso nos obliga a aplicar el versículo. Claro. Piensa bien antes de actuar. Actuar, decir todo lo que salga de ti. Claro. ¿Verdad? Eso me hace pensar en hay algo que se llama Cognitive Triangle, que es el triángulo cognitivo, donde no va a haber una reacción si no hay un pensamiento. Entonces, ese es pensamiento. Luego el pensamiento te va a hacer sentir y luego te va a llevar a actuar. Correcto. Entonces, cuando dice el versículo, piensa bien y acertarás, piensas lo que estás sintiendo, ¿no? Piensas lo que vas a hacer, mantienes manejado el sentimiento y la reacción es sabia, ¿no? Exacto. Y es verdad, es bíblico. Esa es una muy buena paráfrasis, porque el versículo es piensa bien antes de actuar, pero entonces te está diciendo piensa bien y acertarás. Ajá, de una. Es diferente, pero cuando tú piensas bien, ya tú sabes. Y sabemos que pensar bien no es solo pensarlo, no es como que, ay, ¿será bueno, será malo? No, pensar bien viene incluida la oración, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque es Dios el que nos guía, es Dios el que nos da luz. Nosotros a veces no tenemos rabia y ni siquiera tenemos tantos argumentos y tantas frases en nuestra mente, estamos tan enojados, decimos, pero es el colmo, la injusticia, y caemos en un círculo donde nuestros pensamientos están haciendo así, 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 y lo que piensas después de 90 segundos, si a los 90 segundos tú no paras ese bucle de pensamientos negativos, ya no se pararon. Tiene que ser antes de 90 segundos que tú los paras, para que puedan entonces, ¿pero qué los va a detener? ¿Tú misma contra ti misma, alborotar las emociones? No, la oración. No. Es lo único que los va a parar. Decir, Señor, 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 por favor, ayúdame. En este momento hablar con Él, tengo mucha rabia por esto. Ahí sí, decírselo a Dios y luego, pero dame tu paz y vamos a hablar más adelante de la respiración. Respirar tranquilamente y aguardar, porque allí entonces Dios nos va a dar una salida. Yo tengo un ejemplo que me pasó hace un tiempo, que yo literalmente iba camino a mi casa manejando y como que alguien me comentó algo que tiene que ver con un plan que yo tenía con mi esposo, que eso que me comentaron como que de alguna manera me cambiaba un poquito el plan.
Entonces yo pensé antes de actuar, pero no oré. Entonces yo, sí, pensar antes de actuar, uno dice pensar en la situación, pero entonces uno piensa pensar, entonces uno, en vez de pensar en incluir a Dios en la ecuación, uno piensa, y le voy a decir esto, ¿y cómo así? Ay, como tú decías ahorita, uno porque no tiene argumentos muy buenos y puede que hasta sea lógico y hasta uno tiene la razón y uno tiene todo, o sea, todo para ir con el argumento y entonces hice eso. Llego a la casa, sí, pensándolo mucho y actúo. Y obviamente eso salió mal. Gracias a Dios, pues resolvimos rápido y todo, pero yo me llevé la lección ahí rapidito de que de nada vale yo pensarlo, yo preparar en mi mente todo lo que voy a decir antes de actuar, si primeramente yo no oro y le pido guía al Espíritu Santo de que me calme, porque es que pensar no te calma. Tú solo pensar lo que tienes que decir. A mí, por ejemplo, me pone hasta peor. Y tengo un proverbio aquí para es tu situación exacta. Proverbios 19:11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos. O sea, perder los estribos es salirse de los chiros, como decimos popularmente, coloquialmente, ¿no? Dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Wow. ¿Ok? Entonces, en tu ejemplo, cuando lo que nosotros hacemos, podemos hablar de inteligencia emocional, podemos hablar, esto es muy psicológico, ¿no? Pero nosotros nada sacamos con hablarles a ustedes de inteligencia emocional si no les damos la palabra de Dios. Sí. Si no les damos los versículos y les explicamos que esto no es cuestión solamente de autocontrol. Correcto. Esto es cuestión de una relación con Dios y de pedirle ayuda a Dios. Más adelante vamos a profundizar con Proverbios 19:11, que es el que acabamos de hablar, pero lo quería decir porque es muy oportuno de acuerdo a tu ejemplo, claro. que es algo que nos enseña la Biblia y es una actitud exacta de una persona que tiene inteligencia emocional. Una persona sensata no pierde los estribos fácilmente. Y cuando tú ves, porque nosotros vemos muchos realities y muchas cosas, y en los realities sale mucho, cuando las personas están encerradas, salen muchas emociones. Cuando tú ves en un reality, la persona que grita y la otra le grita, tú dices, ¿qué pasa? Pero cuando tú ves en medio de un reality una persona, una de ellas, que sea la más, y cuando le insultan, se queda callada y luego dice, mira, tal cosa, tú dices, wow. Sí. Porque esa persona tiene un poco de inteligencia emocional, está crecida en la inteligencia. Y hay personas que tienen cero de inteligencia emocional, Sí. porque son que con la bandera de que a mí sí cuando me dicen, yo sí me defiendo, yo no me dejo, y yo soy sincera, y con esa bandera de sinceridad y de no ser hipócritas, vamos mostrando muy poca inteligencia emocional y entonces al contrario, perdiendo el respeto de las personas. ¿Ok? Entonces, quería leerles un momentico, porque tenemos ya que terminar, pero necesito que ustedes, los que ya están estudiando, porque yo voy a tomarlos a ustedes como estudiantes de este curso de inteligencia emocional basada, obviamente, en la Biblia. Entonces, hay una cuestión aquí muy importante, que sepan ¿qué es la emoción? La emoción, porque las emociones Dios las puso en nosotros, pero pongan cuidado que es una emoción. Es una reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un nuevo estímulo externo. La emoción es algo instintivo y automático. O sea, tú no puedes dejar de sentir ninguna de las emociones. No puedes dejar de sentir temor, porque eso está ahí. Ni ira, ni tristeza, ni alegría. No puedes. ¿Ok? No puedes dejar. Eso va a venir. El punto es que va a venir. Ahora, cuando viene el pensamiento. El pensamiento que tengas es la alerta, es la alarma. ¿Qué pensamiento vino? Para que briegues en el pensamiento, ahí pares, no alcance a dar, ojalá no alcances a sentir, ¿no? A tener un sentimiento que ya entonces de venganza, ¿no? Sí. Pues entonces me vengo, pues entonces le hago lo mismo, porque ya entonces alcanzó a bajar el sentimiento. Pero no importa, si lo sentiste igual, si oras, vas a tener la ayuda de Dios y vas a detener esa avalancha que viene,
porque viene, porque todos los días vamos a sufrir injusticias, escuchar personas y cosas que nos van a dar miedo. Y no, las cosas no siempre van a salir como lo tenemos planeado. ¿Cómo vamos Exactamente. a reaccionar cuando las cosas pasen así? Exactamente. Entonces, quiero que por favor no se pierdan el próximo episodio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la primera, un poquito con la primera emoción, que es la ira. Y vamos a ver unos ejemplos y les vamos a hablar de la ira, pues que explota, las personas que explotan, pero también del enojo agresivo pasivo o pasivo-agresivo, que hace mucho daño a nuestros jóvenes, a los adultos, que les va produciendo enfermedades terribles, pero que eso, si desde niños no empezamos a rectificar y no empezamos a validar las emociones a los niños, va a ser muy difícil que cuando sean adolescentes ellos no caigan en este tipo de cosas. Entonces, por favor, no se pierdan el próximo episodio. Tenemos poco tiempo para hablar y compartir de todo esto, pero sin embargo, vamos poco a poco. De manera que la tarea entonces para ustedes, para hacerle seguimiento, es, no, les voy a dejar el que leímos con Valerie. Bueno, por algo Dios nos guió ahí. Vamos a dejar este de Proverbios 9:11, ¿ok? Proverbios 9:11. Las personas sensatas no pierden los estribos. Pueden buscar otra traducción si quieren y la meditan o todas las traducciones y la meditan en todas. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Acuérdense que nos han programado y nos han dicho, usted tiene que defenderse, usted tiene que responder, usted no se deje de nadie. Nos han programado de la manera incorrecta, porque el que nos defiende es Dios, no nosotros. Entonces, por eso dice que lo sabio, la persona sensata, deja pasar la ofensa, como el toro, ¡ole! Y nos damos el tiempito de pensar. Si nos damos el tiempo de pensar, decimos, esta persona ni siquiera siente lo que dijo, está ofuscada, está nerviosa, tiene miedo, es una reacción al temor, y podemos ayudar. Y bueno, hablaremos un poquito más de lo que tiene que ver con la emoción de la ira en el próximo episodio. Por favor, no se pierdan el próximo episodio. Bueno, si les parece, vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque te tenemos. Gracias porque al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido hechos hijos tuyos y así herederos de tu amor, tus promesas y tu protección. Señor, eres tú quien nos defiende. Queremos ser personas sabias, prudentes. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, y glorifícate en todo lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lichi. Gracias, Valerie. Con la bendición de Dios, nos vemos la próxima semana. Bye.